Externado Radio. www.spreaker.com/user/Externado Radio. La señal radial de la Universidad Externado de Colombia. Sociedad civil. Aquí estamos para revelar el tabú. Soy Arlene Margarita Marín y hoy les doy la bienvenida a este espacio virtual de encuentro en algunos temas que le interesan a la sociedad civil. Antes de continuar, quiero darle las gracias. Su sintonía hace que este espacio se robustezca. Cada vez nos proponen nuevos temas, hay nuevos invitados, hay nuevos seguidores en nuestras redes sociales. Con funcionarios del ámbito nacional y distrital, empleados de instituciones de la sociedad civil y de las empresas en sociedad civil, aquí estamos para revelar el tabú. Permítanme presentar a mi equipo de trabajo. Catalina Jiménez en la producción, María Paula Peña como asistente de producción, Ann César en el control master, Chepe en la edición. Catalina, cuéntale a nuestros oyentes sobre el proyecto Encolciencias. La sociedad civil es fundamental para la consolidación de la democracia. Por eso Margarita Marín y yo decidimos presentar este proyecto de divulgación sobre este agente social, político y de desarrollo. Y desde hace cerca de 3 años lo realizamos para revelar el tabú que existe sobre las organizaciones de la sociedad civil en Colombia. Siempre lo hemos tenido inscrito en Encolciencias, precisamente porque como académicas adelantamos una labor investigativa para realizarlo. Hoy abordaremos los posibles impactos en las entidades sin ánimo de lucro que podría tener la propuesta de reforma al régimen tributario especial para asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro que presentó la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria al Gobierno Nacional. Catalina, por favor, busquemos el artículo 44 de la Ley 1739 del 2014, donde se crea la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Colombiano. ¿Qué dice? Pues dice que se crea una comisión de expertos ad honorem para estudiar, entre otros, el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, los beneficios tributarios existentes y las razones que lo justifican, así como el régimen del impuesto sobre las ventas y el régimen aplicable a los impuestos, tasas y contribuciones de carácter territorial, con el objeto de proponer reformas orientadas a combatir la evasión y elusión de fiscales y hacer el sistema tributario colombiano más equitativo y eficiente. Bien, la comisión se creó y deliberó. Tal como estaba estipulado, elaboró los informes y recomendaciones para que el Gobierno Nacional pueda presentar el proyecto de reforma tributaria estructural. Debo hacer una precisión. Entre los 9 expertos de la comisión estuvo el profesor Julio Roberto Pisa, exdirector de la DIAN y hoy docente de la Universidad Externado de Colombia. Margarita, ¿qué ha pasado desde el informe final de la comisión? Se abrió el debate. Si bien varias organizaciones sociales tuvieron la oportunidad de circular informes y recomendaciones a la comisión de expertos, muchos no fueron escuchados. Las recomendaciones finales han sorprendido a muchas entidades sin ánimo de lucro y me atrevería a decir que en mayor medida sorprendieron al sector solidario, en parte por el desconocimiento de los expertos, entre comillas, sobre las organizaciones y su heterogeneidad y en parte por ese afán del gobierno de asimilarlas al resto del sector privado. Quizá alguno de ustedes recordará que hace unas semanas el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señalaba que hay entidades sin ánimo de lucro como fundaciones y cooperativas que son eminentemente empresariales y que no pagan impuestos sobre todos sus ingresos. Y claro, se prende el debate porque hay quienes reconocen que en Colombia hay más de 6.000 cooperativas con un poco más de 6 millones de asociados, que las cooperativas pagan los mismos impuestos que se aplican a cualquier empresa y solo he nombrado las cooperativas. Faltaría mirar los otros componentes del sector solidario. Faltaría mirar asociaciones, fundaciones y corporaciones para solo nombrar algunas entidades de la larga lista en la que descansa la sociedad civil organizada. Catalina, yo solo he mencionado a las cooperativas. ¿Qué otro dato tienes? De acuerdo con cifras de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en el país funcionan 219.187 fundaciones, la mayoría de ellas constituidas en grandes ciudades, pero hay que ser cuidadosos con las organizaciones del sector rural. Otro dato que es interesante es el del director de la DIAN, Santiago Rojas. Él dice que en 2014 los ingresos de estas organizaciones ascendieron a 129 billones de pesos, pero solo le tributaron 200.000 millones al Estado. Cualquiera nota una gran brecha y todos sabemos que para el posconflicto se requieren recursos. Entonces vamos con el acertijo. Blanco es, y ahí está la plática. Efectivamente, esta disparidad en cifras, competencias, alcances y demás nos lleva a pensar en la regulación de las entidades sin ánimo de lucro. Pero el problema no es la regulación en sí misma, el problema es otro. Pero hay un inmenso tabú. Por eso, en Sociedad Civil, aquí estamos para revelar el tabú.
Aquí estamos para revelar el tabú. Esto es Sociedad Civil. Los ciudadanos tienen la posibilidad de participar. Hay un interés por mayor información. No tienen una afiliación religiosa ni política. Entrevistas en profundidad. El lenguaje con el que uno construye los discursos no lo inventa uno de cero ni en una hoja en blanco. No tenemos la intención de adoctrinar este tema. ¿Cómo sabemos cuál es el umbral del dolor, cómo sienten y qué es lo que sienten si no sabemos cómo piensan? Debates con temas de la sociedad actual. Nosotros como organización de la sociedad civil usamos las tecnologías de la información para expandir el conocimiento. Las reglas electorales como están planteadas hoy no fortalecen la deliberación política. El sistema legal colombiano trata a las personas con discapacidad como personas de segunda clase. Escúchenos por Spreaker.com. Conduce y dirige Margarita Marín. Este podcast es un proyecto de la línea de procesos políticos y electorales del Observatorio Ópera, del Centro de Investigación y Proyectos Especiales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Podemos interactuar con ustedes a través de nuestros medios digitales, en Twitter, @sociedadcivil13, a través del correo electrónico sociedadcivil2013@gmail.com, a través del Facebook en Sociedad Civil Programa Radio. Estaremos atentas a sus comentarios y sugerencias. Está escuchando Externado Radio, la señal de la Universidad Externado de Colombia. Debate. La administración Santos ha apostado a una reforma tributaria estructural. Ahora, cuando siendo un país de renta media no tenemos tantos recursos de cooperación. Ahora, cuando estamos ante un posible acuerdo de paz y cuando los retos son grandes. Ahora, cuando ante la falta de dependencia de la economía y de las finanzas públicas en la producción y exportación de productos mineroenergéticos, se han visto reducidos los ingresos y se registran desbalances fiscales. Sin duda, se requiere garantizar una financiación para los programas sociales de lucha contra la pobreza y la provisión de bienes públicos. Hay que pensar en el marco del posacuerdo y el gobierno necesita recursos. Y sin duda, una manera es apelando al recaudo vía tributos. Pero en nuestro país se genera un recaudo muy bajo frente al potencial existente. Sin duda, un país inequitativo como lo es Colombia requiere de medidas que permitan una mejor redistribución de los recursos. Por eso se entiende que las recomendaciones en materia tributaria apunten a lograr una mayor equidad en la política fiscal, en lo relativo a los impuestos, a una mayor simplicidad y eficiencia tributaria que permitan avanzar en materia de inversión, empleo, crecimiento y productividad. Para nadie es un secreto que ante la falta de control de la administración tributaria, algunos abusan. Muchos se acogen a la figura de entidad sin ánimo de lucro, pero se alejan de la filosofía y capturan o instrumentalizan el espacio cívico solidario con intereses ilegítimos. Se requiere control y pocos lo ponen en duda. El artículo 44 de la Ley 1739 solicitaba a la Comisión de Expertos, comillas, proponer reformas orientadas a combatir la evasión y la elusión de fiscales y a hacer el sistema tributario colombiano más equitativo y eficiente. Cierro comillas. ¿Qué dice la sociedad civil de las recomendaciones? ¿Hay diálogo para la reforma? ¿Cuál es el alcance para las entidades sin ánimo de lucro? ¿Y cuál para la sociedad? ¿Y cuál para el colombiano de a pie? ¿Hay contrapropuestas desde las organizaciones solidarias? ¿Qué impacto tiene la misma frente al nivel territorial? Para conversar al respecto, hoy en nuestra mesa de trabajo contamos con la presencia de la doctora Adriana Ruiz Restrepo. Ella es abogada y politóloga especializada en Derecho Público y Ciencia Política. Sus énfasis están en la constitucionalización del derecho, ONGs y desarrollo. La doctora Ruiz es conferencista en Tercer Sector, donde subraya la urgencia de una estructuración del derecho de las entidades sin fines de lucro. La doctora Ruiz trabaja en RRA Abogados y Consultores y su voluntariado al desarrollo lo realiza a través de la Fundación Civisol para el Cambio Sistémico, organización de la que es fundadora. Un placer tenerla en estudio, doctora Ruiz. Gracias a ustedes por la invitación. También se encuentra el doctor Carlos Acero Sánchez. Bienvenido, doctor Acero. Buenas tardes, un placer estar compartiendo con ustedes nuevamente estos temas. El doctor Acero es el presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecop, representa y defiende al sector cooperativo colombiano tanto en el ámbito nacional como internacional, y Confecop ha sido una institución fundamental en la promoción de las cooperativas y en su integración. También nos acompaña en la mesa de trabajo el director de la Unidad Administrativa Especial para Organizaciones Solidarias adscritas al Ministerio de Trabajo. Esta unidad es la entidad del Estado que tiene la tarea de fomentar el fortalecimiento de las
las organizaciones solidarias en Colombia, doctor Rafael Antonio González. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Margarita, muchas gracias. Saludo especial para todos los participantes de esta mesa de trabajo y para todos los escuchas. Y por último se encuentra también en estudio la doctora María Margarita Santander. Ella es economista de la Universidad Santo Tomás de Aquino, especialista en diseño de soluciones financieras de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y magíster en dirección estratégica de recursos humanos de la Escuela de Negocios. Doctora Santander, primero que todo, gracias por venir y una precisión. La Escuela de Negocios, la EOI, es la Escuela de Organización Industrial, la primera escuela de negocios de España, ¿no? Buenas tardes. No sé si es la primera, pero sí es la Escuela de Organización Industrial de España, específicamente en Madrid. Actualmente la doctora Santander es la directora ejecutiva del Centro de Investigaciones del Cooperativismo, CENICOP, donde se realizan estudios económicos, sociales y financieros para apoyar el desarrollo y el crecimiento de las empresas cooperativas del país. Un placer tenerla en nuestra mesa de trabajo, doctora Santander. Muchas gracias, muy amables por la invitación para ser parte de esta mesa de trabajo. Esto es Sociedad Civil y aquí estamos para revelar el tabú. Doctora Ruiz, aprovechando su experiencia en y con el sector de las organizaciones de la sociedad civil o el tercer sector, cuéntenos, ¿por qué se advierte una urgencia en contar con un marco normativo para las entidades sin ánimo de lucro? Yo he notado que hay una coincidencia en este asunto, no solamente en Colombia, porque desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Grupo de Acción Financiera también se habla de este tema. El ser humano solo puede avanzar si puede planear. Si usted no sabe cuándo es lunes, cuándo se acaba el año, si usted no sabe cómo funciona, qué paga, qué no paga, cómo construye, si usted no tiene certidumbre, usted no puede planear y vive en la zozobra. El derecho, la virtud que subyace al derecho es la certidumbre, de ahí la seguridad jurídica. Por ejemplo, las empresas industriales y comerciales y las sociedades anhelan la seguridad jurídica, por ejemplo, para la inversión, para planear, para desarrollar y para invertir. Lo mismo le ocurre a la ciudadanía y a las personas. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que tener certidumbre sobre cómo podemos expresar nuestra ciudadanía y nuestra humanidad, porque es que la ciudadanía se refiere a los miembros de una comunidad nacional, pero nuestra humanidad misma. La expresión de la humanidad y la ciudadanía en una comunidad nacional, pues también tienen la posibilidad de asociarse. Uno se asocia no solamente para hacer negocios, sino que uno se asocia para expresar la acción humana, lo que uno quiera, montar un club, un colegio de profesionales, gremios, por ejemplo. Hay unas entidades sin ánimo de lucro muy importantes como la ANDI, como FENALCO, colegios de abogados, en fin. Estas personas jurídicas tienen que tener la misma certidumbre que tienen las personas jurídicas, se crean para generar negocios, o las personas jurídicas que se crean para la administración pública. Por eso se llama el tercer sector. Sí, esto no es un apéndice, esto es un tercer sector. Yo empecé, y creo que es importante porque el resto de la intervención va a pararse en esto. Yo me gradué en 1995 en la Universidad de los Andes con una tesis sobre derecho y tercer sector, sobre derecho de ONGs, bajo la dirección de varias personas, pero el jurado era Ciro Angarita, un gran civilista y magistrado, que entendía de esto, lo mismo que Álvarez Correa. Entonces yo quisiera precisar sobre su pregunta que más que un marco normativo, lo que se requiere, y es en lo que llevo trabajando 20 años tratando de, con otros juristas a nivel mundial, crear una línea de derecho de las entidades mal llamadas sin ánimo de lucro y mal llamadas no gubernamentales. Y esta es la forma más sencilla de explicar mi teoría. Si yo llego aquí y le digo, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo no soy un conejo y no tengo ánimo de Miss Universo. Usted que es nada, no oye nada. Eso es lo mismo que cuando usted dice sin ánimo de lucro o no gubernamental, usted está explicándose de forma negativa y residual. En síntesis, durante 20 años en muchos países y regiones y sobre todo sistemas jurídicos comparados, me dediqué a comprender el sujeto que uno va a regular. ¿En qué? En materia comercial, tributaria, lo que sea. Entonces, el tema no es de regulación basada en riesgos, no es de marcos normativos. La urgencia que anoté y que por eso vine en el año 2011 a mi gobierno a elevarle los resultados de mi teoría y de mis 20 años de trabajo, es que necesitamos comprender el sujeto que se va a regular para poderlo regular con precisión, con equidad y con justicia. Un sujeto que si no logramos, y esta es la teorización que hice, es un sistema de pensamiento jurídico que permite distinguir y diferenciar al sujeto. Cuando usted logra distinguir a un sujeto entre sujetos y diferenciar la conducta de un sujeto, usted puede saber cuál es la identidad de ese sujeto y empezar a ver cómo darle un trato justo. ¿Cómo nominaríamos entonces a este sujeto que muchos entendemos como tercer sector, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones de la sociedad civil? Pues le cuento que... Organizaciones sociales. Le cuento que después de 20 años y de cerebrarme, porque me tocó 10 años de dogmática jurídica y derecho comparado internacional, me tocó subir a revisar temas ya de ciencias neurocognitivas y humanidades y logré elucidar y discernir a un valor positivo para poder positivar lo negativo residual y la teoría
iniciativa mía, pues que terminó en el año 2011 y fue la que subió al gobierno, dice que las entidades mal llamadas sin ánimo de lucro y no gubernamentales son entidades alterintencionadas. Es decir, entidades que cuando se constituyen como persona jurídica quedan marcadas, programadas en el tiempo para volcarse hacia lo otro y los otros, y que contrastan y se distinguen de las entidades jurídicas que son creadas para retornar los efectos de la organización hacia su creador, entre ellos el lucro. ¿Sí? Esa es mi teoría de ciencias jurídicas sobre este tema y yo argumento y sostengo que la sustancia positiva de las no gubernamentales y no lucrativas es la alteridad, y por eso me vine con gran emoción en el año 2011 a buscar a mi gobierno para que fuéramos pioneros a nivel mundial, porque el tema de definición justamente se está en este momento. Yo hago parte de 4 comités, incluidos el de la Unión Europea para Medición Estadística. En este momento el mundo entero, frente al auge de estas organizaciones, por buenos o malos motivos, pues se necesita una definición. Entonces quise que lo hiciera mi país. Vine, Juan Ricardo Ortega muy amablemente en la DIAN lo oyó y me dijo, esto es fascinante, y por eso el documento de reforma está desde el año 2012. Sobre eso es que se crea la Comisión de Reforma del 2014, y lo que ustedes ven ahora que regreso al país, noto con gran preocupación que no solamente pues es prácticamente idéntico a la estructuración de lo mismo, sino que tiene un problema, y es que es obra derivada y tiene un problema más grande, y es que cambia el propósito de lo que fuera la autoría de esto. El propósito era fortalecer, distinguir, para robustecer la sociedad civil y la solidaridad, y no para empezar a gravar a todas las personas jurídicas, asimilándoles a las entidades que son comerciales. Lo que sí es bueno es que es una comisión con grandes tributaristas. De hecho, entre ellos está mi exdecano, grandes amigos, profesores. El punto, y esas son las falencias del reporte, es que esto no es un asunto de derecho tributario. Esto es un tema de derecho a entidades sin ánimo de lucro, derecho al tercer sector, que comprende una nebulosa de más o menos entre 18 y 25 tipos de personas jurídicas, y pues saber regular tributariamente no es lo mismo que comprender el sujeto que se regula. Entonces, aunque es un trabajo maravilloso desde la perspectiva tributaria, me alegra que haya tenido eco la estructuración de distinción y diferenciación y la elegibilidad para la CESAL, para poder hacer transparencia entre las que son reales, fidedignas y legítimas y merecen gozar de un trato tributario preferente. Pues sí, hay muchas preocupaciones, pues porque evidentemente ni hablaron con la sociedad civil, ni tampoco hay un experto original, ni siquiera pude tener el privilegio de hacer parte de la discusión que decidió hacer el gobierno sobre mi teoría. Doctora Cero, recientemente ustedes desde Confecop, con las COP, ANALFE y FECOLFIN convocaron un foro en el Capitolio Nacional, entendiendo que fue promovido por la representante de la Cámara, Olga Lucía Velázquez. Le mostraron a los congresistas las fortalezas del sector solidario. Ellos son los que deben discutir y aprobar la reforma tributaria que muy seguramente el próximo 20 de julio estará presentando el Gobierno Nacional ante el Congreso. ¿Qué visualiza de lo que pasó allí en días pasados? ¿Lecciones? ¿Estrategias futuras? Realmente este es un tema con todo rigor académico y con profundidad. Es un tema que es absolutamente desconocido, entre otras cosas por quienes tienen que armar o los proyectos o discutir las leyes. Y un poco escuchando también la intervención de Adriana, es tratar de hacer esa pedagogía para que la gente entienda de qué es de lo que se trata este propósito. Lo que nosotros llamamos la atención en este foro es justamente caracterizar que en el amplio universo de organizaciones que se denominan actualmente la ley como no lucrativas o sin ánimo de lucro, como bien se señalaba antes, existen una diversidad enorme de formas jurídicas, de naturaleza, de objetivos, de propósitos, en fin, y que muchas de ellas, hablando en el deber ser, corresponden a unas iniciativas que deberían además promoverse, estimularse y claro, dentro de un marco regulatorio de control. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Aquí es un mal de este país, generalizamos todo, metemos a todos en un mismo saco. Seguramente es más fácil legislar si unificamos a todos los sujetos que van a ser demarcados en la normatividad, porque eso resulta ser más fácil. Por supuesto que entender una diversidad, Adriana habla de 18 organizaciones. Nosotros mismos en el sector de las empresas de economía solidaria hablamos de 3 tipos diferentes, fondos, mutuales y cooperativas, que siendo primos hermanos legítimos, tenemos naturaleza y características diferenciales y que de hecho hoy mismo ya tenemos un régimen tributario diferente para las 3 organizaciones, ni que hablar de fundaciones, asociaciones, corporaciones, voluntariados, madres cabezas de familia, juntas de acción comunal, sindicatos, grupos religiosos, propiedades horizontales. No puede sugerirse
muy bien el debate y debería abrirse, que todas se llamen sin ánimo de lucro. Cuando estamos totalmente de acuerdo, cuando uno ni siquiera puede definirse por la positiva, estamos muy mal, y ese es el debate que habría que dar. También coincidimos perfectamente, se quiere hacerse un debate eminentemente tributario, es decir, poner a pagar. Señalaba Catalina en la introducción al programa que la DIAN dice, bueno, es que hay 130 billones de pesos de patrimonio que evaden, que eluden. Esas generalizaciones no ayudan a construir país, ni sociedad, ni tercer sector, ni economía social, desestimula, genera un estigma sobre muchas organizaciones legítimas, decentes, propositivas, ¿sí? Aquí el debate tiene que ser más profundo y más de raíz. Y un poco lo que nosotros desde el movimiento cooperativo de la economía solidaria queremos es subir el debate a la mesa, hacerlo transparente y que este debate sea público y democrático, porque ya estamos cansados en esta sociedad que los debates se dan en salones entre cuatro. Hay que abrir el debate, hay que contarle a la gente qué hacen las fundaciones, las corporaciones, por qué se diferencian de las cooperativas, por qué las cooperativas de los fondos, por qué los fondos de las madres comunitarias, por qué las madres comunitarias de las otras ONG. En esa referencia, entender quién tiene que hacerlo. Claro que tiene que haber un control y supervisión, y en eso, en el estudio que señala Adriana, hay propuestas. ¿Cómo controlar a esas organizaciones? Hoy, en su inmensa mayoría, el problema, Margarita, no está en lo que hacen, sino que como no hay un control que le corresponde al Estado, ¿sí? Entonces estas figuras, como muchas otras, como las sociedades anónimas, como las sociedades por acciones, como cualquier instrumento, puede ser usado para lo que no corresponde, ¿sí? Pero el estigma está cayendo sobre el tercer sector y entonces empieza una confusión de ideas y de temas y todos a meternos otra vez en un solo saco, que todas tributen, que todas tienen que tener las mismas características. Esa homogeneización de la pluralidad y la multipluralidad de expresiones de la sociedad civil no le hace bien, y mucho menos que venga a través de una reforma tributaria con un efecto tributarista, no le hace bien a la sociedad. Que haya un debate público, democrático, transparente, y que hay que hacer pedagogía para enseñar, empezando por funcionarios del Estado, a la sociedad y a nosotros mismos, cuáles son las características y nuestras diferencias. Tiene toda la razón, doctora Acero. Precisamente he notado que al interior del Estado tampoco hay esa homogeneidad. En el evento estuvieron invitados el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, la DIAN, la Superintendente de Economía Solidaria y el doctor González. Por eso le quiero preguntar al doctor González. Lo que está claro es que ni siquiera hay uniformidad en la percepción al interior del Estado, como tampoco la hay, como lo anotaba antes la doctora Ruiz y el doctor Acero, en las mismas organizaciones de la sociedad civil. Hay versiones encontradas. Contémosle a nuestros oyentes cómo afectan las recomendaciones de esa comisión, que si bien es asesora para el gobierno, lo que usted nos contaba en otro programa es que ni siquiera ustedes lo llamaron. En la reunión que estuvimos en el Congreso, que fue convocada por los gremios del sector de la economía solidaria, que es donde quiero hacer la primera precisión, hablan del tercer sector, lo estaba hablando la doctora Ruiz, que es acerca del grupo alterintencionado o el tercer sector. Dentro de ese sector aparece un grupo que es el de la economía solidaria, en la que son grupos de personas que se asocian en un modelo económico identificado, que generan una actividad económica para beneficio de ellos, y son las cooperativas, las mutuales y los fondos de empleados. Esos son de economía solidaria. Esos se crean para generar una actividad económica que beneficie a la organización como tal. Lo hacen a través de la alteridad porque todos están pendientes de que su compañero esté bien, el que está dentro de su mismo equipo funcione. Y las solidarias de desarrollo, que podrían ser las otras 18 o 25 que también habló la doctora Adriana, que se dedican a hacer un beneficio asistencial. Se generan o se crean es para ayudar a un tercero. Y esa es la primera diferenciación. Eso es lo que debemos entender. Cuando tengamos identificado eso, sabemos cuáles son las que son sujetos de que sean grabadas, cuáles no deben ser sujetos de ser grabadas. Pero eso fue lo que no entendieron los expertos. No entendieron porque ni siquiera nos consultaron, tal cual como se ha dicho en esta mesa. No llamaron a nadie del sector de la economía solidaria para consultarle qué se entendía por economía solidaria. Ellos simplemente se basaron en sus conocimientos entre ellos mismos, y no sé dónde se basaron los estudios. No consultaron la entidad del Estado para esto, no consultaron la superintendencia tampoco, no consultaron ni siquiera la más pequeña de las cooperativas, ningún gremio. O sea, oficialmente ellos lo que hicieron fue dónde se va de la plata, y obviamente cuando uno piensa en las grandes fundaciones que hay por ahí dando vueltas y beneficiándose de grandes contratos y no contribuyen al fisco, pues obviamente meten todos en la misma bolsa sin pensar si se llevaron. Ellos primero los echan en la bolsa, los sacrifican y después miran, ay, cometimos un error. Entonces, ¿cuál es la estrategia de ustedes, parte del gobierno, para que la otra parte del gobierno, el ministerio y la DIAN, sepan que ustedes existen y que son diferentes? En el Congreso, la reunión que citara la representante Olga Lucía Velázquez, que fue muy efectivo,
en el que acudió la doctora Jimena Cadena como ministra encargada de Hacienda, le explicamos la diferencia y la entendió. Y el ministro Lucho Garzón ofreció su equipo, el equipo de nuestra entidad, nosotros estamos adscritos al Ministerio de Trabajo, y le propuso a la sociedad civil, en este caso representada por las organizaciones de economía solidaria, que conformáramos una mesa con Hacienda para empezar a trabajar. Ella tuvo toda su disposición y dijo que así se va a realizar y vamos a conformar esa mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo ella entendió perfectamente en esa exposición, que se hizo muy claramente tanto por los gremios como por la representante de la Cámara y como lo hice yo de parte del Gobierno Nacional representando las organizaciones solidarias, ella dijo que efectivamente había una diferencia y que no todas debían caer en la misma bolsa, que debía diferenciarlas y vamos a empezar a realizar una mesa de trabajo que debemos convocar en estos días para empezar a aportar esa construcción. Lo otro que ahí ella nos informó, ese informe de la Comisión de Expertos es solo uno de los insumos que se requieren para armar esta reforma tributaria. No se ha tomado ninguna decisión y esa decisión se toma en el seno del Congreso. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar ahora, creo que podemos aportar para que no solamente se mantenga el régimen especial, sino que de pronto logremos generar algunos beneficios para las nuevas organizaciones del sector de la economía solidaria en miras del posconflicto. Doctora Santander, quisiera que nos contara un poco qué ha encontrado CENICOP, cuál es el impacto real de esta reforma para los asociados y las ventajas en materia de salud, educación, ahorro, turismo, todo lo que digamos que a veces trabaja, ¿cierto?, en el sector cooperativo. Al interior de CENICOP hemos venido apoyando fuertemente la labor que viene realizando la Confederación de Cooperativas de Colombia en materia de defensa del régimen tributario especial y específicamente del sector de la economía solidaria en lo que respecta a cooperativas. Realizamos una primera estudio denominado Beneficios Sociales, Cooperativismo e Impuesto de Renta en Colombia, en donde hicimos una descripción de todos los beneficios sociales que aporta el sector cooperativo. Específicamente en el estudio hablamos de una muestra de 79 cooperativas, en donde discriminamos los tipos de beneficios que el sector otorga, no solo en materia de educación a través de la destinación del 20% de sus excedentes para este propósito en entidades autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, sino otros beneficios que el sector solidario, específicamente las cooperativas, aportan también en beneficio no solo de sus asociados, sino de sus familias y la comunidad en general. Como gran conclusión de ese primer estudio es que es demostrable que las entidades de naturaleza cooperativa realizan una importante inversión social a través de beneficios sociales que impactan de manera directa a sus asociados, los núcleos familiares y la comunidad en general. También este análisis permitió evidenciar que el actual régimen tributario especial de las cooperativas tiene una incidencia determinante en la sociedad colombiana. Y del mismo modo se puso de manifiesto el impacto social generado por el cooperativismo en el sentido que es mayor al que podría generarse a través de la recaudación de un posible impuesto de renta a través del gobierno nacional, en razón a que la redistribución del ingreso a partir del modelo cooperativo resulta ser más directa y más ágil, condición que permite hablar de una incidencia social efectiva de las entidades de esta naturaleza, comparativamente hablando con esa redistribución que podría realizarse vía tributo a través del gobierno nacional. Eso fue un primer estudio. Y estamos culminando una segunda investigación que es acerca de las posibles consecuencias adicionales que podrían acarrear el desmonte del régimen tributario especial en términos estrictamente tributarios. ¿Cuál es el propósito o el objetivo de esta investigación? Es teniendo en cuenta el informe final de la Comisión de Expertos que hemos comentado en la presente mesa respecto a las recomendaciones que han producido en materia tributaria, en el cual se hace una énfasis o un especial apartado al régimen tributario especial del que hace parte las entidades cooperativas por ser consideradas entidades sin ánimo de lucro. Esta investigación está motivada para aclarar o analizar los siguientes cuestionamientos. Uno de ellos es el posible hecho de que las cooperativas dejaran de ser parte del régimen tributario especial. ¿Qué implicaciones en materia tributaria tendría para estas entidades? ¿Qué otros impuestos deberían cancelar estas cooperativas en el hipotético caso de no ser consideradas entidades sin ánimo de lucro? ¿Y qué consecuencias adicionales podría traer para el cooperativismo que se excluyera del mismo régimen tributario especial para estas entidades? Escuchando a la doctora Santander, uno se da cuenta que efectivamente las organizaciones de la sociedad civil también adelantan estudios y miran alternativas para mirar diferentes impactos. Por eso le quiero preguntar a la doctora Ruiz, en una misión del Fondo Monetario Internacional del 2012, una de las recomendaciones para Colombia, creo entender, que precisamente la recomendación era que el Estado colombiano se sirviese de la regulación tributaria para ordenar y transparentar lo que pasa con las entidades sin ánimo de lucro, que en Colombia parece de data oficial y es bastante heterogéneo.
le quiero preguntar exactamente cuáles serían los extremos al tener una regulación y por dónde usted está viendo que se inclina la balanza desde lo que lee en las declaraciones de los distintos funcionarios aquí en Colombia y con lo que está pasando ya mismo, que ya empezó el debate. La razón por la cual esta reforma entró en la cartera de Hacienda y Tributario es tan sencilla y lo puedo demostrar, como porque después de yo trabajar en la reforma en Brasil y en México y vi que Juan Carlos Echeverry y Juan Ricardo Ortega proponían una reforma estructural, le contacté al doctor Ortega y le dije, si van a hacer una reforma estructural, por favor asegúrense que también se incluya el 19 y el 23 del régimen tributario especial, porque hay gente que está empobreciendo a la gente que ya está en pobreza, hay simulación, hay abuso de formas jurídicas, hay empobrecimiento legal de la gente pobre y hay sobre todo un desprestigio sistemático sobre el sector del cual yo me ocupo desde hace 20 años y esta sea la ocasión, en esta reforma tributaria del estructural del 2012, les propongo, yo tengo esta idea, si les gusta vamos y si no pues no, para distinguir y diferenciar y poder positivar qué es lo que la sustancia que hay detrás de estas personas jurídicas, detrás de estos vehículos. La corrupción y la ilusión y la evasión es un tema económico. Sí, o sea, la gente se disfraza de sal, pues para tumbar o para engañar a la gente en pobreza, sacarle plata para una cosa, para evadir, para no pagar, para lavado de activos. O sea, ahorita cuando estaba en la OCDE presentando, mi presentación era lo bueno, lo malo y lo feo, ¿sí? Lo tributario es lo malo, pero cuando tengan empezamos a ver lo feo. O sea, tengo una investigación con Fiscalía sobre temas ya de dolo, sí, estafas sistémicas. Entonces, ¿cómo podía yo proteger el tercer sector y la sociedad civil organizada en mi país? Buscando que se saquen las manzanas podridas y protegiendo las manzanas buenas para que no se pudran. Entonces, cuando usted tiene un canasto con manzanas podridas y manzanas saludables, usted tiene 3 opciones en la vida. 1, decir, no, eso no van a podrir y seguir así. Usted puede confiar en que no van a podrir o usted puede decir, voy a sacar las que se están dañando. Pero para usted sacar las que se están dañando, tiene que partir de una premisa y es saber qué es el daño. Mi contribución teórica es precisamente eso. Entonces, ¿por qué fui? Porque era para decirle a la DIAN, venga, separe las que están evadiendo, eludiendo y están haciendo una erosión de la base fiscal con este test de alteridad. ¿Sí? Entonces, usted distingue entre personas jurídicas y diferencia la conducta con esto que le estoy proponiendo. Las que puedan demostrar que realmente están orientadas a lo otro y los otros, bien, sigan gozando del trato tributario que ni siquiera es preferente. Es que ellas ya ejercen solidaridad. Usted no puede cargarle a la tributario a la humanidad. Usted no puede decir, le dio por ayudar a los demás, ahora me tributa. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué está en tributario? Pues porque lo lleva a tributario, porque yo estaba buscando un mecanismo en la arquitectura institucional del Estado que pudiera separar las buenas de las malas, porque usted sabe que en penal solamente llegan ya los casos de dolo. Entonces, a mí no me interesaba lo feo, me interesaba lo malo que está haciéndole daño al sector. Y sobre esa base hice una aplicación fiscal y funcionó bastante bien, quedé muy contenta, que entró en la noción central y esto que usted menciona el FMI, es que el FMI quedó sorprendido porque a nivel mundial este debate está girando, de hecho ya empezaron diferentes países a hablar sobre la redefinición de la CESAL, ¿sí? Y pues yo como colombiana estaba muy orgullosa de decir que después de estudiar mi país y muchos países más, pues teníamos una propuesta de definición positiva. Entonces el FMI, por eso son las recomendaciones, pero yo quisiera anotar algo en este punto. De las cosas que necesito que queden claras es que en mi contrato, para hacer la aplicación teórica, está la cláusula de discusiones amplias y abiertas con la sociedad civil, por diferentes razones. 1, tengo que ser consistente con lo que trato de defender. 2, es un derecho de obligación internacional a participar en las decisiones que te afectan. Esto no es como si te gusta participas y si no te gusta no participas. Y 3, porque yo tengo también el interés de la refutabilidad en cualquier construcción científica. Entonces me parecía importante construirlo y con el sueño de que Colombia fuera líder mundial. Colombia no es miembro de la OCDE y está sometiéndole las decisiones de la sociedad civil nacional a la OCDE, club del cual no somos parte. Y que para su información, donde estuve hace unos meses y en la reunión de ayer en la que estuve por Skype, los países que sí son miembros del club están parándose frente a la OCDE a decir un minutico, usted está criminalizando, están haciendo recomendaciones a la FATF. Me alegra la intención del reforma, pero me preocupa el modo arrogante en que se está haciendo y el problema es que esto tiene vicios de inconstitucionalidad de la página en desde la página 1 hasta la otra. Entonces, sería bueno que de verdad se tomara en serio el derecho, porque es que esto no es un favor, esto es constitucional. Eso es importante, lo constitucional, lo legal y los principios por encima de cualquier cosa. El doctor Acero se muere por tomar la palabra. Adelante, doctor Acero. La sociedad colombiana está entrando en un periodo de transformación. Ya no es la sociedad a la que tenía que aceptar sumisa las decisiones de un pequeño club que se reúne
y determina lo que es bueno para ellos, no lo que es bueno para los demás. Eso de abrir los debates públicos previo a... es una condición de una sociedad y un Estado democrático. La participación de los actores y a veces de las personas que son afectadas con las decisiones de unos pocos, la participación de ellos obliga que se escuche, que se oiga. Lo primero que le pedíamos a la comisión de expertos, nosotros pensamos que Adrián iba a estar en la comisión de expertos en su momento, hace un año cuando se hablaba de eso, por obviedad. Nosotros le pedimos al gobierno que como hay tanta desinformación, y hay un criterio generalizante, ¿no? Según el cual todos somos iguales, todos tenemos la misma normativa y todos somos corruptos. Ojo con eso. Entonces le dijimos, ponga en la comisión a una persona que conozca de esto. ¿Por qué? Porque hay que construir. Esto ya lo señalaba alguno de ustedes en la mesa. Esto no se trata de un ataque frontal del Estado contra... No, esto hay que construirlo. Mutis por el foro. Confeco ha estructurado 10 razones por las cuales el sector cooperativo debe tener un régimen tributario propio. No especial ni nada, propio, que es un poco la tesis de Adriana Ruiz. 2, tenemos 11 mitos con los que en la opinión en general, gobierno, funcionarios, Estado, medios, yo creo que hasta nosotros mismos en el sector, Adriana, unos mitos, puedo hablar de 11 mitos, que no pagamos impuestos, que somos informales, que somos asistencialistas, que somos evasoras y elusoras por derecho natural, somos el brazo instrumental del Estado. Son 11 mitos que construimos alrededor de esto, ninguno de los cuales, por eso lo llamamos mitos, existen. Pero además, y esencial, al revisar la propuesta de la comisión de expertos en donde dice que las cooperativas no deben ser ESAL, sino que deben ser exactamente tratadas tributariamente como una empresa de capital, encontramos en ese documento 8 errores conceptuales. Doctora, que es académica, yo con todo respeto, 8 errores conceptuales. Es terrible decirle que una comisión de expertos tiene 8 errores conceptuales elementales. 1, dice, las cooperativas se autoproclaman entidades sin ánimo de lucro. Cuando uno es un regulador o está llamado a hablarle al regulador, uno no toma opiniones personales. Eso es un tema de técnica legislativa básica. Si a usted no le gusta, escriba un artículo y una opinión. Usted no puede ser el asesor del regulador y partir de suposiciones y de quién le gusta y quién no le gusta. Eso se pone una nota al pie de página y dice, desde 1900 son tenidas como ESAL. Estos expertos estiman que no lo son por tal. Pero la ley. No puede decir que disque. O sea, no, eso no es lenguaje de comisión de expertos. 3 ministros, ¿no? Decirle que sí son expertos. Iba a decir lo mismo. Es que eso no es tributario. Es que ellos son expertos en tributario, pero no en la vida. En la vida humana, como señalabas tú arrancando. Lo respetamos como profesionales del área tributaria. Una comisión donde hay 3 exministros, un exdirector de la DIAN y otros cacaos, que lo primero que dice es que primero nos autoproclamamos, no han leído 2 renglones de 2 leyes. Las cooperativas no nos autoproclamamos, o sea, no nos arrogamos el derecho de ser desconociendo a todo el mundo arrogantemente. La ley 79 y la ley 454 dicen, las cooperativas son empresas de naturaleza asociativa, entidades sin ánimo de lucro que tal y tal cosa. Entiéndase que una cooperativa es una entidad sin ánimo de lucro cuando A y B, la ley. Entonces, que nos autoproclamamos. Segundo, que como nos autoproclamamos, no podemos actuar en el mercado. Ahí sí, Adriana, yo no entiendo. De un brochazo, unos expertos que los han llevado, inclusive los periódicos que tienen que tener rigor también, ya van en sabios. No, perdón. Con rigor. Dicen que las cooperativas o cualquiera entidad que no lucre en su actividad no puede estar en el mercado porque pobrecito el mercado privado, que nosotros no podemos actuar en el mercado porque regulamos los precios. Como las fundaciones. Por ejemplo, yo tengo un par de fundaciones que tienen, una fundación de empaques muy prominente en Cali, tiene contratación con el Estado que le entregó $3 millones. Montó empresa de aseo con recicladores. Esas sí pueden. Son las que van a quedar beneficiadas si hay reforma tributaria. No se puede porque la corrupción está toda corriendo sobre fundaciones hoy en día. ¿Qué más dice la comisión? Que nosotros gozamos entonces de una ventaja competitiva. Pobrecito el sector privado, concentrador y monopólico en Colombia, porque unos chiquitos que se autoorganizan para la gestión de bienes y servicios y para lograr su bienestar, van a poner en riesgo los imperios económicos. La ley cooperativa en el artículo 2 dice, declárese de utilidad común el movimiento cooperativo según para hacer economía, no sé qué, y uno de los objetivos es que sirvan de reguladores naturales de precios, tasas y... ¿Qué dice la ley cooperativa?
8 errores conceptuales que nosotros no atendemos a la comunidad, porque ellos entienden que la comunidad es una cooperativa de 5 personas. Lo señalaba Margarita Santander en su intervención. Son 6 millones de colombianos, son 18 millones con sus familias. Ahí se crean verdaderas comunidades para el desarrollo. Pero además, desconocer de tajo, por ejemplo, que las cooperativas, porque hacen bienes meritorios, las actividades meritorias solamente se pueden reservar a las entidades que quieren hacer filantropía. Por Dios santísimo, en este país que es tan aberrantemente desigual, que unas personas se organicen para darse yo su sí propio quiero desarrollo. Decir una cosa entonces, para que ustedes que están en el sector, porque yo no he podido. Primero, allá hay una persona de la CESAL, a quien personalmente aprecio mucho desde cuando estábamos con Antanas Mocus, que es Soraya Montoya, que representa a una de las 17 formas jurídicas de la CESAL, que es la fundación, y quien conoció mi trabajo desde antes que saliera la comisión. Yo con Juan Ricardo fuimos a contárselo, porque para Juan Ricardo era importante que la opinión de ella, y yo feliz fui. No me imaginé que después todos iban a seguir sin mí, pero bueno, es lindo hacer ciencia en Colombia. Hay un problema gravísimo en este tema, y es que resulta que las fundaciones son patrimonios afecto a un fin, no son sociedad civil. Las cooperativas son una concreción de la libertad de asociación. Usted se asocia para cooperar, se asocia para gremiarse, se asocia para hacer un colegio. Las fundaciones no tienen un sustrato ciudadano ni personal, son patrimonios, son endowments, son fondos a los que se les da una vida, ¿sí? Si usted va al Código Civil, son patrimonios. Por ejemplo, usted puede crear una fundación de uno. Eso no genera sinergia social, no genera comunidad, no genera transformación. Entonces, usted no podría pensar que los fondos son más sociedad civil que los ciudadanos en la sociedad civil, ¿de acuerdo? Entonces, hay unos errores muy importantes. Yo estoy convencida de que la comisión tiene buenas intenciones, pero se les están saliendo unos prejuicios que no podrían salirles cuando uno es asesor contratado o no contratado pues para un regulador. Y esto tiene un problema muy importante, y es que yo sí les quiero decir una cosa. Yo soy una convencida de la paz. Y creo que este proceso es maravilloso, pero pues yo no sé cuáles serían los planes de paz territorial. ¿Van a montar sociedades anónimas de guerrilleros? Pues me va a parecer, o sea, ¿con qué capital? Porque entonces van a ser como The Panama Papers. Entonces podríamos hacer algo muy interesante, es como, ya que vimos cómo funcionan los Panama Papers de nivel ministerial para arriba y para abajo, pues entonces echémonos de una vez aquí una reforma con las comanditarias, las EU, las sociedades anónimas, las limitadas, las SAS, y empezamos a hacer, ¿sí? Entonces uno no puede creer, y así cuando enseño o doy asesoría sobre esto, esta es la mejor forma para que lo puedan conceptualizar. Un carro no es un carro, es un carro con un conductor. La responsabilidad va al conductor, no al carro. ¿Sí me entiendes? Si una sociedad anónima es un shell company, es una organización de mentira, ¿sí? Usted le cae al que está diciendo mentiras. Si usted no es, ¿qué tal? Entonces Enron falló, entonces todas las sociedades anónimas para abajo. La FIFA, se acabaron los clubes deportivos. Entonces, yo estoy convencida que la intención es buena. Me parece que pecaron de arrogancia, pero yo estoy convencida, sobre todo si la paz es cierta, o sea, y queremos una paz de abajo hacia arriba, pues es muy sencillo. ¿Qué vamos a montar? Salvo que la intención sea tercerizar laboralmente, ¿no? Aprovechemos esta intervención sobre la paz para hacerle la última pregunta, porque pues el tiempo vuela y aún virtualmente también sigue volando. Le quiero hacer una pregunta a todos y quiero comenzar con el doctor González. ¿Cuál sería la principal recomendación para regular a lo que hoy en Colombia se conoce como entidades sin ánimo de lucro? Lo primero, considero que es diferenciarlas. Ya sabemos que son unas de economía solidaria que requieren una diferenciación sobre las demás. Ya lo explicó la doctora Ruiz completamente. Si hay una conclusión que pueden sacar de esta mesa es que todos tenemos unidad de criterio en eso, en la defensa de la de economía solidaria. No se pueden ser tratadas en la misma bolsa de las del tercer sector. Y también me acojo a la opinión del doctor Acero y de todos en esta mesa, es que necesitan un régimen especial y exclusivo para las empresas de... Doctora Santander. Como primera opción es que conozcan acerca del sector antes de determinar cualquier medida de desmonte de un régimen tributario o especial o diferencial para entidades que no son iguales. Doctora Acero. Que haya un debate democrático, que respeten la diversidad con que se ha construido este país. Este país ya no es de tres, este país es de la gente que lo ha construido desde el territorio, y que si queremos convivencia, desarrollo, inclusión económica, social, cultural, los que hacen las leyes en Bogotá, encerrados en salones, tienen que empezar a oír. Esa es la verdadera paz con la que vamos a empezar a construir, y que se le diga a la gente la verdad. ¿Cómo le hace de falta al país que los que tienen la vocería y los medios, los grandes medios, le digan la verdad al país? Porque esto, como ya ustedes lo ven, se ha dicho desde hace rato.
con academia, con rigor, con investigación, con protesta, con todo. Doctora Ruiz, el debate comienza ahora en el Congreso de la República y el presidente Santos nos tiene prometida sí o sí la reforma. Más que una recomendación es evitar una avalancha de demandas constitucionales de inexequibilidad y denuncias internacionales. Uno no puede inventarse pues el derecho. Yo los conozco, los aprecio, son buena parte de ellos mis amigos, pero les pediría el favor que así como yo no me pongo a imaginarme la inflación y cómo impacta en la tasa de interés ni en el valor de la gasolina, pues que comprendan que hay una lógica específica, que esto es un sujeto de derechos y obligaciones, esta es una persona jurídica, un tipo de personas jurídicas. Yo no tengo ningún problema si encuentran otra forma de positivarlas, las ciencias para refutarlas, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que estamos hablando de la humanidad y la ciudadanía colombiana, que a veces se levanta un día, y voy a hablar personalmente, dice, no resisto ver más este dolor, y monto una fundación, por ejemplo, yo solita. Y yo creo, o sea, es que son diferentes instrumentos. Las fundaciones no son buenas ni malas ni las cooperativas. Yo tengo una fundación, yo soy fundadora de la organización Civisol. Y Civisol, por ejemplo, Sin Plata, es la que ha hecho el litigio para defender el derecho de los recicladores. Esa es una muestra de cómo la plata no tiene nada que ver con la relevancia de la alteridad. Yo durante 14 años con un grupo de personas hicimos la defensa de los derechos de los recicladores. Sin un peso. Esas proyecciones de economistas, con todo el respeto, son muy interesantes, particularmente porque yo llevo 20 años con muchos grupos en el mundo tratando de tener esos datos. Entonces yo no sé sobre qué están proyectando esas cifras. Y además, para su información, el 99% de la gente en pobreza crea entidades sin ánimo de lucro solo para que poder tener acceso a la cooperación internacional y una contratación. Piense usted que tiene que coger y montar cualquiera, no más en la población de recicladores, sin contar con los mineros artesanales, eso montan fundaciones, sindicatos. Las proyecciones económicas de evasión y ilusión, primero, es una premisa de mala fe. Y dos, necesitamos, ahora que estamos en tiempos de open data, necesitamos los datos, porque hay muchos científicos que necesitamos los datos sobre los cuales proyectaron no solamente esa cifra, sino que además tiene la intención de evadir o eludir. Bueno, pues como hemos visto con la doctora Ruiz, el doctor Acero, la doctora Santander, el doctor González, el tema es amplio. No solamente se debate en Colombia, en organismos intergubernamentales el debate también está abierto, pero afortunadamente el informe de la Comisión de Expertos es solo un insumo para la reforma. El debate comenzará, aun cuando ya comenzó, pero oficialmente comenzará a partir del 20 de julio. Y aquí estamos para revelar el tabú. Esto es Sociedad Civil. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No se vaya, quédese en Externado Radio. Entrevistas. En estudio nos acompaña Matilde Mejía, de la Fundación País 21. Esta es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, comprometida con el bienestar social, el respeto por la diversidad ambiental y cultural y la búsqueda del desarrollo sostenible, que trabaja tanto en el ámbito nacional como internacional. Adelante, Margarita. Matilde Mejía es egresada de esta casa, de la Facultad de Comunicación Social, y hoy nos visita como representante de País 21. Matilde Mejía es especialista en gerencia de proyectos educativos y es maestrante en educación. Como experta en formulación y ejecución de proyectos ambientales e inversión social para las comunidades y organizaciones del sector público y del sector privado, es hoy la directora de Desarrollo Social de la Fundación País 21. Bienvenida, doctora Mejía. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Aquí estamos para revelar el tabú y hoy queremos revelar el tabú precisamente sobre ese informe final que dio la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria al Gobierno Nacional, justamente para hacer una propuesta de reforma al régimen de las asociaciones, fundaciones, corporaciones sin ánimo de lucro. Ustedes son una de ellas. Ustedes se dedican, entre otras cosas, a trabajar con las organizaciones y con todo el sector privado en desarrollo social. ¿Cómo afecta estas medidas de reforma o lo que se está planteando ahora? Porque pues todavía no se ha presentado el proyecto en el Congreso. Afecta profundamente porque una ONG dedicada a realizar proyectos y programas para las comunidades en condición de vulnerabilidad, pues tienen dentro de su objeto social trabajar con estas comunidades. No hay, digamos, un fin comercial
ni rentista, y por ende los recursos que tiene una organización no gubernamental pues son exclusivamente para el desarrollo de los proyectos que asimismo han sido financiados o que se busca sean financiados a veces por el mismo Estado o por las empresas privadas. Hay una realidad que no la podemos tapar con un dedo, y es que se ha hecho en Colombia un mal uso de esa figura de entidades sin ánimo de lucro, y ello pues afecta a otras organizaciones que están haciendo uso de ese principio con el que trabajan muchos, que es el de la solidaridad. ¿Cómo ese mal uso de la figura tiene que ver con esa amenaza, diría yo, del gobierno nacional de dejar abierta la posibilidad para retenciones del gobierno hasta de un 10% de los recursos de una entidad sin ánimo de lucro? La medida es muy contraproducente porque no solamente del sector solidario específicamente, sino de los grupos empresariales. Cada grupo empresarial grande y fuerte tiene hoy por hoy su propia fundación, y a esa fundación, digamos, en aras también de la responsabilidad social empresarial, pues hay unos recursos destinados que bienvenidos, pues resultan obviamente de las utilidades de dichas corporaciones o de dichas empresas o multinacionales, etcétera. Para el caso de una ONG donde, digamos, totalmente independiente, que no depende de ningún grupo empresarial, pues es muy complicado sumarse al grupo de estas otras organizaciones a las cuales se quiere, digamos, reglamentar este tipo de tributos. Ustedes trabajan con proyectos de inversión social. En este momento, otro de las cosas que parece que va a quedar en el proyecto es el límite para gastos administrativos. Hay versiones que dicen que ese límite va a ser del 20%. Hay otros que dicen que va a ser un límite del 10% para gastos administrativos. En el programa pasado de sociedad civil, nosotros veíamos que en muchas organizaciones de la sociedad civil se piensa que porque son entidades sin ánimo de lucro, sus empleados tienen que ganar muy poco. De acuerdo, eso es un estigma, ¿no? Y un estereotipo. A veces se piensa también que para ser sociales tenemos que ponernos botas y embarrarnos hasta las rodillas para decir que estamos haciendo servicio social. Resulta que no, la sociedad somos todos, y un programa social se puede desarrollar incluso al interior de una organización privada, no solamente en comunidades territoriales. Creo que esta figura desdibuja un poco el papel que puede tener una ONG. En nuestro caso específicamente, pues nosotros desarrollamos proyectos y programas que son, digamos, o han sido beneficiarios de los recursos de grandes convocatorias nacionales, y que participando con otras entidades, empresas y otras ONGs hemos sido elegidos como la mejor propuesta a nivel nacional en agua segura, por ejemplo. ¿Cuál sería la recomendación que ustedes les harían al gobierno para regular? Porque parece ser que todas las organizaciones están de acuerdo en que debe haber fiscalización y control. Yo creo que no todas las organizaciones estamos de acuerdo. Valdría la pena abrir el debate y hacerlo más partícipe hacia toda la sociedad civil, porque los objetos sociales son muy diferentes. Las cooperativas, por ejemplo, pues tienen un objeto social diferente al de las ONGs, fundaciones sin ánimo de lucro. Una universidad, por ejemplo, también son fundaciones, pero también tienen dentro de su manejo y dentro de las audiencias o públicos que manejan, pues unos objetos muy diferentes. Allí hay una captación de recursos específicamente para hacer su trabajo social educativo, hablando de las universidades, por ejemplo, pero hay, digamos, unos remanentes económicos que le pueden quedar a las mismas universidades para seguir funcionando. En
nuestro caso, nosotros trabajamos o las ONGs trabajan específicamente con los recursos de los proyectos y se utilizan específicamente y exclusivamente para los proyectos que son destinados. Las organizaciones de la sociedad civil son heterogéneas, como es heterogénea la forma de pensar de cada una de ellas. Hoy hemos tenido en estudio a Matilde Mejía de la Fundación País 21. Muchísimas gracias por estar aquí en Sociedad Civil. Muchísimas gracias a ustedes. Siga en Externado Radio, la señal radial de la Universidad Externado de Colombia. Hemos llegado al final del podcast de hoy. Agradecemos a nuestros invitados su participación en Sociedad Civil y a nuestros oyentes su sintonía. Aquí estamos para revelar el tabú. Esto es Sociedad Civil. A todos les recordamos que nos pueden seguir en nuestros medios digitales, en Twitter, @sociedadcivil13, en Facebook, Sociedad Civil Programa Radio, o nos pueden escribir sus inquietudes o comentarios a sociedadcivil2013@gmail.com. Ancísar en el Control Master, Chepe en la edición, María Paula Peña en la asistencia de producción, Catalina Jiménez en la producción y Margarita Marina en la dirección y conducción. Sociedad Civil. Aquí estamos para revelar el tabú. Externado Radio. www.spreaker.com/user/externado